Resultados del curso. Tienes acceso a un informe que resume el comportamiento de todos los compañeros que han realizado un determinado examen durante la preparación, de forma que, por ejemplo, puedas conocer cuál es el grado de dificultad de un examen que acabas de hacer. Para eso debes pulsar en Resultados del curso y llegarás a este menú. En el menú escoges el examen que quieres conocer su informe. No el informe personalizado, sino el informe global, agrupando a todas las personas que lo han realizado en el curso. Escoges un simulacro, por ejemplo, en este ejemplo, el simulacro 21, y le dices, quiero ver todas las gráficas. Vamos a explicar la información a la que tienes acceso. En primer lugar, se ve que el simulacro 21, el último simulacro antes del examen MIR, lo han hecho 900 alumnos. Los otros simulacros lo han hecho más personas, 1100, 1200. El percentil 50 que obtuvo el curso en los 900 alumnos que realizaron el último simulacro fue de 114,67. Es decir, los exámenes y los simulacros utilizados durante la preparación en el curso MIR 2011 se adaptaron a la dificultad de los dos exámenes anteriores, MIR 2009 y MIR 2010, que fueron de dificultad extrema. La nota, el percentil 50 del último simulacro fue 114,67. ¿Qué significa el percentil 50? Que el 50% de las 900 personas que lo realizaron, es decir, 450, sacaron más de 114,67 netas y el otro 50% menos de 114,67 netas. Esto es el resultado de este examen en comparación con los resultados obtenidos en otros exámenes de la misma característica, en este caso simulacros. Aquí vemos la mediana de preguntas no contestadas. A lo largo de la preparación, los alumnos cada vez saben más y como consecuencia dejan menos preguntas sin contestar. En el simulacro número 1, la mediana de no contestadas fue de casi 60, y esto ha ido disminuyendo durante la preparación y en el último examen, en el último simulacro de prueba antes del examen MIR, el número de no contestadas, la mediana de no contestadas, ha bajado hasta 19. Esto es lógico y ocurrirá en ti durante la preparación. Al principio dejarás más preguntas sin contestar porque sabrás menos y según vayas aprendiendo más dejarás menos preguntas sin contestar. ¿Cuál ha sido la distribución de netas? Pues es una curva de Gauss como la que ves aquí, donde pues había 3 personas con más de 190, 15 personas entre 170 y 180 y el grupo más numeroso tenía unas puntuaciones entre 120 y 130. ¿Cómo se relaciona las preguntas no contestadas respecto al comportamiento que tuvieron los alumnos del año anterior en el propio MIR? En rojo está el comportamiento del MIR 2010 y en azul el comportamiento del examen seleccionado, en este caso el simulacro 21. Como vemos, el número de personas que han dejado menos de 10 preguntas sin contestar fue del 8% en el MIR 2010 y del 17% en el simulacro 21. El nivel de riesgo ha aumentado en el último curso respecto al tomado por los alumnos en el año anterior, MIR 2010, que quizás fueron un poco conservadores. Aquí vamos a comparar la dificultad del examen MIR 2010 con la dificultad del último simulacro. Esta gráfica es muy interesante. Se han cogido todas las preguntas del examen y en lugar de ordenarlas de la 1 a la 225 se han ordenado de la pregunta más fácil a la pregunta más difícil. ¿Cómo medimos la dificultad de la pregunta? En porcentaje de netas. ¿Qué son el porcentaje de netas? El número de personas que la acertaron menos 1/3 del número de preguntas que la fallaron, entre el número de personas que hicieron el examen. Eso nos va a dar un valor para cada una de las preguntas comprendido entre 1, si esa pregunta la contestaron todos, la acertaron todos y por lo tanto no la falló nadie ni la dejó sin contestar nadie, sería una pregunta facilísima, y la pregunta más difícil posible, que es una pregunta con menos 0,33 netas, es decir, una pregunta que la han contestado todos
y la han fallado todos, con lo cual el resultado final es de menos 0,33 netas. Fijaros como en el MIR 2010 había preguntas no de menos 0,33 netas, pero sí con una dificultad extrema, cercana probablemente al 0,25, a menos 0,25. ¿Qué grupo, cuándo consideramos una pregunta difícil? Cuando suma menos de 0,33 netas. Todas estas preguntas, de aquí hasta el final, es decir, las primeras 75 preguntas del examen MIR 2010 fueron preguntas difíciles. Consideramos una pregunta de dificultad media cuando el porcentaje de netas de esa pregunta está entre 0,33 y 0,66. Este grupo de preguntas del MIR 2010 eran de dificultad media, desde la pregunta 75 hasta la pregunta aproximadamente 150. ¿Cuántas preguntas fáciles hubo en el MIR 2010? Las comprendidas entre más 0,66 y más 1. Este tramo está ocupado por las preguntas fáciles del examen. Fijaros que la pregunta más fácil no llega a una unidad de neta, pero probablemente se quede en torno a 0,96 o 0,95. En un examen MIR hay preguntas mezcladas de todos los índices de dificultad, desde preguntas muy fáciles a preguntas extremadamente difíciles. Fijaros que hay 25 preguntas, o hubo 25 preguntas en el MIR 2010 que tienen menos de 0 netas, es decir, que en lugar de sumar, lo que hacen es restar puntuación a la población de los alumnos del curso. Porque ¿de dónde obtenemos estos datos? Del resultado de los alumnos del curso que corrigieron su examen en el servicio POSMIR. Porque para poder hacer este cálculo, que no está publicado por las listas del Ministerio, es necesario saber de los alumnos cuántos acertaron, cuántos fallaron y cuántos dejaron en blanco cada una de las preguntas del MIR. Bueno, esta es la línea de referencia del MIR anterior, MIR 2010. ¿Cómo ha sido la dificultad del último simulacro que hemos realizado? Fijaros, muy parecida. De forma que en las preguntas fáciles y regulares prácticamente el comportamiento es idéntico. En las preguntas difíciles la dificultad del MIR 2010 fue mayor que la dificultad del simulacro 21, aunque los dos, MIR 2010 y simulacro 21, permitieron llegar a los alumnos que lo realizaron al mismo percentil 50 de netas. Fijaros cómo el examen que hemos utilizado, el simulacro 21, reproduce muy fielmente cómo ha sido el último MIR. Con esta gráfica vais a poder comparar cada simulacro con el resultado del MIR anterior, teniendo en cuenta que puede no coincidir el momento en el que estáis midiendo el conocimiento. El MIR anterior está medido el día final de la preparación, el día del examen, mientras que la línea que veréis en el simulacro pues puede estar hecho en la primera vuelta, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, y es normal que en esos otros momentos se separe de la línea de referencia del MIR. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque las preguntas no sean intrínsecamente más difíciles, como los alumnos están menos preparados en ese momento, el resultado y la gráfica será o reflejará una mayor dificultad del simulacro respecto al examen MIR. La causa es que el conocimiento no está medido en el mismo momento de la preparación. El MIR está al final de la preparación y el simulacro 12 está a la mitad de la preparación. Fijaros, aquí vamos a comparar el porcentaje de preguntas que había fáciles, regulares y difíciles en el MIR 2010, con un 39% de fáciles, 30% de regulares y 34% de difíciles, con el simulacro 21, relativamente parecido. Y en cuanto a la composición de los distintos tipos de pregunta, en el MIR 2010 había 64% de casos clínicos, 62% en el último simulacro, y la comparación de preguntas de test y de preguntas negativas. En el último simulacro hubo, como veis aquí, más preguntas negativas que en el MIR y menos preguntas de test que en el MIR. Cada examen tiene una gráfica diferente. Luego llegamos aquí a la tabla de percentiles.
La persona que sacó menos puntuación en este simulacro sacó 3,67. La persona que sacó el percentil 99 está en 176,33. La P50 estuvo en 114,67. Aquí están todos los percentiles. Fijaros cómo la gente está muy agrupada alrededor de la mediana y cómo tan solo una neta te cambia el percentil enseguida. Esto explica que una pequeña variación de netas en el resultado de un determinado simulacro te mueva de percentil y que muy pocas personas mantengan a lo largo de la preparación un percentil estable, salvo las personas que van muy bien y las personas que van muy mal, percentiles por encima del 90 o percentiles por debajo del 10. Aquí tenemos en esta otra tabla analizada cada una de las preguntas midiendo su dificultad en porcentaje de netas. Ya hemos dicho que el porcentaje de netas se calcula en la pregunta 1 con el número de personas que la acertaron menos el número de personas que lo fallaron partido de 3, es decir, que de las válidas se restan 1/3 de las erróneas y todo se divide por el total de personas que hicieron la pregunta, que hicieron el examen, es decir, por las válidas más erróneas más no contestadas. Esto nos da para cada uno de las preguntas un valor que está comprendido entre, si lo expresamos en forma percentual, entre menos 0,33, que sería la pregunta más difícil posible, y más 1, que sería, o 100%, que sería la pregunta más fácil posible. Aquí hemos visto cómo las primeras preguntas del examen, pues hay una pregunta fácil y dos preguntas muy difíciles, y luego a lo largo de todo el examen pues vais a ver de color verde las preguntas fáciles, en rojo las difíciles y en amarillo las de dificultad media. Esto ha sido un ejemplo del simulacro 21. Si nosotros comparamos con el resultado, por ejemplo, de un simulacro realizado a la mitad de la preparación, vamos otra vez al apartado resultados del curso, escogemos simulacros, pero en lugar del simulacro 21, escogemos el simulacro 12, que corresponde a la mitad de la preparación del curso intensivo, veremos cómo las gráficas son diferentes que las que hemos visto y hemos mostrado para el simulacro último antes de la preparación. El simulacro 12 lo realizaron justo antes de las vacaciones de octubre 914 personas. La P50 del simulacro 12 fue de 82,67. Es decir, prácticamente 32 netas de diferencia con la que se alcanzaría 3 meses después en el simulacro 21. El número de no contestadas del simulacro 12, 31, prácticamente 12 más que en el simulacro 21. La distribución de netas nos recuerda a una curva de Gauss, aunque está desplazada evidentemente hacia puntuaciones más bajas que las que hemos visto en el simulacro 21. Aquí el grupo más numeroso no es de 120 a 130, como había sido en el simulacro 21, sino entre 80 y 90, con 122 personas. El nivel de riesgo asumido en el simulacro 12 respecto al riesgo que asumieron los alumnos en el MIR 2010, pues fijaros que el porcentaje de gente que dejó menos de 10 preguntas sin contestar es similar en los dos. En cuanto a la comparativa por dificultad, veis que la línea azul está por debajo de la línea roja prácticamente en todas las preguntas, salvo en las muy difíciles. En las muy difíciles la dificultad coincide con la del MIR 2010, pero en las preguntas regulares y fáciles está por debajo de los nivel de netas del MIR 2010, por lo tanto es un examen más difícil. Pero ojo, el concepto de dificultad es relativo. El examen tiene una dificultad intrínseca que se demostraría si se realizan en el mismo momento de la preparación seguidos dos exámenes. Las puntuaciones de uno y de otro permitirían comparar cuál de los dos es más difícil, pero para eso es necesario hacerlos en el mismo momento de la preparación. Estos dos exámenes no están hechos en el mismo momento de la preparación y es lógico que figure como más difícil el simulacro 12 porque se ha hecho a la mitad de la preparación
y las personas que lo han realizado tenían menos nivel de conocimientos de medicina que los que tuvieron después el día del examen MIR. Con esto podemos comparar el porcentaje de casos clínicos, preguntas negativas y preguntas de test, las distintas tablas de percentiles de este simulacro y la dificultad de cada una de las preguntas, medida en porcentaje de netas. Os recordamos, de menos 0,33 a 30, en este caso no estaba con el porcentaje, a 33 sería una pregunta difícil, entre 34 y 66 sería una pregunta de dificultad media y más de 66 sería una pregunta fácil, de dificultad baja. Esperamos que con este pequeño vídeo hayamos repasado los conceptos básicos que te permitirá entender la información que encontrarás en el apartado Resultados del curso.